germinando. Más que un simple frijol negro. Efecto del sustrato, tipo de luz y tratamiento de agua caliente en la etapa de germinación de frijol negro. Nosotros como parte del proyecto de ciencias explicaremos mediante el video parte de la historia del frijol negro, así como nuestros resultados que se obtuvieron durante la germinación del mismo, el conocer los factores que afectan al dicho crecimiento, así por medio de las funciones polinomiales. En el área de matemáticas modelamos nuestros resultados, los cuales nos permitieron conocer acerca de los distintos comportamientos y reacciones que tiene el frijol, y finalmente en el área de computación realizamos una aplicación a base de algoritmos cuya finalidad es predecir y saber el comportamiento de la semilla, en donde el usuario pueda interactuar con la aplicación, seleccionando el tipo de sustrato, agua y agua caliente. Cada semilla tiene características genéticas diferentes. ¿Cómo es que cambia el frijol negro con los factores que hay en nuestro medio ambiente? ¿Su desarrollo es lento o rápido en la germinación de la semilla? ¿O en verdad los diferentes recursos a los que se expone el frijol negro origina un cambio? Como la temperatura, la luz, el sustrato o el agua caliente. En base a nuestra experimentación, establecer una fundamentación acerca del proceso de germinación del frijol negro, analizar las variantes en cada uno de los 6 experimentos que se realizaron, y poderlo expresar mediante gráficas y el uso de la tecnología, así como determinar una conclusión general acerca del proceso. 1. Determinar el tiempo de germinación de la primera semilla. 2. Determinar la velocidad de germinación del frijol negro, empleando recursos distintos. 3. Evaluar las características principales de las semillas germinadas, así como sus raíces, tallos y sus primeras hojas. 4. Determinar el factor que más influyó en nuestra germinación de los 6 lotes de frijol negro, sus diferencias y similitudes en cada uno. 5. Comprobar mediante evidencias nuestro experimento de germinación a lo largo de 10 días. 6. Mediante la modelación matemática establecer la germinación del frijol negro, empleando recursos como Excel, para respaldar nuestros datos lo más preciso y determinado de acuerdo a lo observado, así como determinar los factores mediante variables X y Y, que establezcan lo que sucede día con día. 7. Con el empleo de la tecnología y la programación realizar una serie de algoritmos en los cuales podamos saber el porcentaje de germinación a un corto a largo plazo de acuerdo a nuestros resultados registrados en las tablas, con el fin de facilitar y proporcionar datos de una manera clara y eficaz dados al usuario. Uno de los propósitos de este proyecto es activar nuestros conocimientos acerca de la germinación de las plantas, empleando principios matemáticos, biológicos, químicos y tecnológicos. Todo para poder llevar un registro durante el desarrollo de nuestra planta asignada, la cual es el frijol negro, tomando en cuenta varios factores como el tipo de agua y las diferentes implementaciones de la luz. La germinación es un proceso mediante el cual una semilla entra en etapa de desarrollo hasta el punto de transformarse en una planta nueva. Se lleva a cabo cuando el embrión se amplía y la cubierta de la semilla lleva a romperse. Para poder desarrollarse necesita la ayuda de elementos básicos como luz, agua, oxígeno y sales minerales. Existen alrededor de 70 tipos de frijol en la actualidad, mientras las primeras civilizaciones los sembraban en la parte de Mesoamérica, se estima que alrededor de los años 8000, y empezaron a domesticar, dentro de los cuales se clasifican los bayos, negro, pinto. En México al año se cosechan miles de toneladas. La falta de agua produce una mala hidratación durante las primeras horas en las cuales absorberá el agua, los frijoles, la falta de oxígeno o que este no sea el fundamental para que se logre la germinación, además de la luz, esta no debe de ser en exceso, dadas que también necesitan estar en un proceso de fase oscura. La quiescencia es parte fundamental para la germinación, la cual permitirá la ruptura interna de la semilla, en la cual brotará la raíz y por razón las hojas. La latencia conforme el proceso metabólico de la semilla logra romperse y dar los tallos más gruesos y raíces, mientras no tengan agua y oxígeno, quedarán secas durante los próximos días. Los frijoles son leguminosas altas en hierro y zinc, además son excelentes antioxidantes y alimentos proteínicos, tienen un sinfín de propiedades alimentarias, dentro de las cuales gracias a los altos niveles de antioxidantes que contiene el frijol,
Previene el cáncer, el caldo de los frijoles es rico en hierro, así que ayuda al crecimiento de los huesos y produce altos niveles de hemoglobina en el cuerpo. La proteína es un factor muy importante debido a sus propiedades, reduce la probabilidad de sufrir infartos, por lo que reduce los niveles de colesterol en el cuerpo, teniendo buena oxigenación. Ayuda a mantener una buena piel, hidratándose ante la resequedad. Además, los frijoles son una buena idea, la cual puede ser reemplazada si no se puede consumir el almidón. Durante el embarazo puede ser una buena elección, el implementar el frijol a la mesa, ya que contiene altos índices de ácido fólico. Es fundamental su ingesta durante el embarazo, ya que desarrolla un buen embarazo del bebé. Para la realización del presente proyecto se utilizaron 300 semillas de frijol negro, las cuales fueron divididas en 6 lotes de 50 semillas, para el control y las diferentes fases experimentales. Los procedimientos que siguieron fueron los siguientes. Control lote 1. En el fondo de un recipiente de plástico o vidrio se colocó una capa doble de toalla absorbente y se agregó agua embotellada. Posteriormente se agregaron 50 semillas, el agua no cubrió la totalidad de las semillas. Se mantuvo el recipiente a 12 horas en fase luminosa, luz natural, y 12 horas en fase oscura. Tratamiento con agua caliente. Lote 2. Se calentó agua embotellada a 40 grados centígrados y se colocaron 50 semillas por 30, 60 o 90 segundos en el agua caliente. Pasado este tiempo se sacaron las semillas. En el fondo de un recipiente de plástico o vidrio se colocó una capa doble de toalla absorbente, la cual se mojó ligeramente con agua embotellada caliente. Posteriormente se agregaron las 50 semillas. Sustrato algodón. Lote 3. En el fondo de un recipiente de plástico o vidrio se colocó una capa doble de algodón y se agregó agua embotellada. Posteriormente se adicionaron las 50 semillas, teniendo cuidado que el agua no las cubrieran en su totalidad. Se mantuvo el recipiente a 12 horas en fase luminosa y 12 horas en fase oscura. Sustrato agua. Lote 4. En el fondo de un recipiente de plástico o vidrio se agregó agua embotellada. Posteriormente se colocaron 50 semillas de tal manera que se cubrieran en su totalidad. Se mantuvo el recipiente a 12 horas en fase luminosa y 12 horas en fase oscura. Luz roja. Lote 5. En el fondo de un recipiente de plástico o vidrio se colocó una capa doble de papel absorbente y se agregó agua embotellada. Posteriormente se adicionaron las 50 semillas, teniendo cuidado de que el agua no las cubriera en su totalidad. El recipiente fue envuelto con una capa doble de papel celofán rojo y se mantuvo a 12 horas en fase luminosa y 12 horas en fase oscura. Luz azul. Lote 6. En el fondo de un recipiente de plástico o vidrio se colocó una capa doble de papel absorbente y se agregó agua embotellada. Posteriormente se adicionaron las 50 semillas, teniendo cuidado de que el agua no las cubriera en su totalidad. El recipiente fue envuelto con una capa doble de papel celofán azul y se mantuvo a 12 horas en fase luminosa y 12 horas en fase oscura. En cada uno de los experimentos podemos observar el cambio que hay en la semilla. Esto es debido a los factores a los que están expuestas cada uno. El tipo de agua y la temperatura influye en ella, por lo que el tamaño de la plúmula es muy distinto a cada uno de los registros, por lo que los tallos son más grandes o más pequeños respectivamente. El color de la luz en este caso fue azul y roja, favoreció al crecimiento de las raíces. Sin embargo, el tiempo de germinación de las primeras hojas fue muy tardado. Al final de los 10 días es cuando ya se comienza a notar las pequeñas hojas que se formaron en los tallos. Podemos contextualizar en nuestros experimentos de frijol negro. Los últimos días fueron en los que se produjo ya una germinación en planta, mientras en el sustrato de agua se tuvo un inconveniente dado que solamente creció una semilla en total. El exceso de agua no permitió que creciera, así como el medio en que se expuso al medio ambiente. El índice de germinación podemos concluir que es variado, pero comparten similitudes en los primeros días, en que no germinó nada, mientras en los últimos hubo un brote de las hojas. El porcentaje depende del medio y los factores como sustrato se lleguen a emplear. Mediante el análisis de este experimento, pudimos observar los diferentes cambios y comportamientos que tuvo el frijol negro ante los distintos factores, que son el agua, el tipo de sustrato y la luz, así como el cambio que tienen en la semilla. Medimos el tiempo a lo largo del proceso, registrado los cambios grandes y pequeños que tuvo la semilla, importando el tipo de clima en el que se desarrolla. Las variedades del tipo de leguminosas llegan a tener grandes diferentes propiedades, lo que hacen que el resultado del proyecto hubieran diferentes resultados.
Esto es sustentable a lo que vimos en la primera entrega del proyecto, ya que lo aprendido ahí lo implementamos en esta ocasión. Ahora con los modelos matemáticos y las gráficas que llevaron un registro del crecimiento de las plantas, podemos crear una aplicación la cual nos permite predecir el tamaño de una planta contando los factores que se vieron anteriormente, también tomando en cuenta los sustratos, la luz y el tiempo, siendo las entradas a la hora de ejecutar el programa, y el tamaño de la planta siendo la salida del programa. El modelo matemático está relacionado con el crecimiento y a velocidad de germinación, claro que afecta a la región en la que esté creciendo, ya que también afectan las condiciones climáticas a las que esté expuesta.